Vamos a iniciar esta presentación de la jornada técnica. En primer lugar, darle la bienvenida a todos ustedes un año más a esta jornada de presentación de los valores límite de exposición profesional. Como saben, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene el encargo de la Comisión Nacional de editar y divulgar anualmente un documento que recoja los límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Y ello venimos haciéndolo ya ininterrumpidamente desde el año 1999. Los valores límite de exposición son una referencia imprescindible en la evaluación de los riesgos por exposición a agentes químicos, tras la cual y en función de ella se implementarán, en su caso, las medidas correctoras. Por ello, es fundamental para una eficaz protección ir incorporando paulatinamente nuevos agentes con sus correspondientes valores límite, así como actualizar algunos de los ya existentes en base a los conocimientos más recientes, adaptándolos así al progreso técnico y científico. La jornada se iniciará tras esta breve presentación con la exposición por parte de Virginia Gálvez, coordinadora del Grupo de Trabajo de las actualizaciones y modificaciones que recoge esta nueva edición 2019, las cuales pueden ustedes encontrar en las primeras páginas del citado documento. También se señala en él que para aquellas sustancias que están actualmente en estudio, las cuales pueden ser consultadas en nuestra página web, solicitamos de todos los expertos la colaboración a fin de recopilar todas las informaciones y datos científicos relevantes que puedan contribuir a su mejor conocimiento. Como saben todos ustedes, uno de los mayores problemas de salud al que se enfrentan los lugares de trabajo de España, de toda Europa y sin duda de todo el mundo es el cáncer relacionado con el trabajo. A ello dedicaremos buena parte de esta jornada. Y si hubiera que justificar esta decisión, ahí van unos pocos datos. Se calcula que en la Unión Europea cada año enferman de cáncer más de 120.000 personas como resultado de una exposición a carcinógenos en el trabajo, y que aproximadamente 80.000 personas mueren cada año debido a los efectos de esta exposición. Se estima que alrededor del 53% de todas las muertes relacionadas con el trabajo se deben a agentes carcinógenos, lo que hace del cáncer, sin duda, la primera causa de mortalidad laboral en Europa. Consciente de esta magnitud, la Comisión Europea se ha comprometido a proteger a los trabajadores frente al cáncer relacionado con el trabajo, siendo la regulación de la exposición a las sustancias cancerígenas una prioridad que contempla el marco estratégico de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 y también la comunicación de la Comisión Europea que establece el plan de acción para modernizar la legislación y la política en materia de salud y seguridad contempla al cáncer como prioritario. Este objetivo se pretende conseguir, al menos en parte, mediante la revisión de la Directiva sobre agentes cancerígenos y mutágenos, con el fin de establecer límites de exposición a los agentes químicos cancerígenos comunes en los lugares de trabajo europeos. En la actualidad, ya se han publicado 2 modificaciones de la directiva y en ellas se incluyen, entre otros, agentes químicos como el polvo de sílice respirable cristalina y las emisiones de humo diésel, que pasan así a formar parte del listado de sustancias, mezclas y procedimientos y a los que se les asigna un valor límite vinculante en el anexo 3. En esta misma línea, la Comisión se compromete a proseguir los esfuerzos para evitar muertes debidas al cáncer y demás enfermedades profesionales, gracias a nuevas propuestas legislativas. El establecimiento de valores límite frente a agentes cancerígenos en la legislación es una tarea compleja, pues esos valores no suponen una garantía plena para la protección de la salud de los trabajadores. A este respecto, será muy interesante conocer la forma en que un país como Alemania aborda este problema. Para ello contamos con la gran fortuna de tener como experto hoy en esta jornada al doctor Eberhard Nied. Pese a la dificultad inherente a la protección frente a cancerígenos, por fortuna también contamos ya con un buen número de experiencias desarrolladas en varias comunidades autónomas. Será muy interesante, por tanto, conocer algunas de las experiencias destinadas a intervenir y reducir la incidencia del cáncer de origen laboral, así como los proyectos que recogen datos de exposición que faciliten la detección de los problemas que conlleva la aplicación de la legislación. Concluirá la jornada con una mesa redonda en la que los agentes sociales, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, así como de la Inspección de Trabajo, nos aportarán su experiencia y valoración respecto a la aplicación de los LEP.
Tan solo unas palabras más para recordarles que en la página web del Instituto disponen de una aplicación LED en la que de una manera rápida se puede consultar toda la información relativa a los valores límite, tanto ambientales como biológicos, las propuestas de cambio y toda una serie de información adicional, como por ejemplo la documentación toxicológica empleada para el establecimiento de los valores. No sería justo finalizar sin agradecer públicamente a todos los componentes del grupo de trabajo de límites de exposición profesional, esto es, a los representantes de organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, el excelente trabajo realizado en este ámbito. Y animarles a todos ellos y a todos los que nos encontramos hoy aquí a perseverar en el empeño de garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores españoles frente a un riesgo, el cáncer laboral, cuya dimensión, como hemos visto, exige actuaciones urgentes. Y ahora, sin más tardanza, le paso la palabra a Virginia Gálvez. Muchas gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias por venir un año más a la presentación de esta nueva edición del documento de límites de exposición profesional para agentes químicos en España. Como ha comentado Javier, esta jornada está dividida en 3 partes, ya ha comentado las distintas mesas, y ustedes, si tienen alguna duda, alguna consulta que hacernos, la podrán hacer durante el coloquio. Con la documentación que les hemos entregado, está incluida una hoja como la que aparece en la pantalla. Este es nuestro pequeño homenaje a la tabla periódica de los elementos. Cualquier cosa que sea tangible en el universo está formada por elementos, y Mendeleev, hace 150 años, tuvo la genialidad de ordenar estos elementos, de colocarlos por orden creciente de su número atómico y además de organizarlos por familias o periodos cuando cumplían las mismas características químicas. La primera tabla que presentó Mendeleev tenía 63 elementos, ahora en la actualidad se han ido descubriendo otros elementos y en la actualidad tiene 118 elementos. Nosotros hemos remarcado en azul aquellos que tienen valor límite establecido, valor límite ambiental establecido en el documento de valores límite, y aquellos que tienen también valor límite biológico están marcados en rojo. Otras instituciones científicas y no científicas también se han sumado a este pequeño homenaje a la tabla periódica y, por ejemplo, Correos ha emitido un sello, el sello que aparece en la pantalla, que a su vez contiene otros 3 sellos, cada uno con un elemento químico, el platino, el wolframio y el vanadio, que es nuestra pequeña aportación, la pequeña aportación de España a la tabla periódica, ya que fueron descubiertos o aislados por científicos españoles. Además, acompañando a este sello, aparece el sobre del primer día de circulación, que al igual que el 10º de la Lotería Nacional del día 2 de marzo, han elegido la fachada de la Facultad de Químicas de la Universidad de Murcia, que tiene en su fachada construida la tabla periódica más grande del mundo. Bueno, y después de este pequeño paréntesis y pequeño homenaje a la tabla periódica que tienen todos ustedes en su documentación, vamos a pasar a revisar las principales modificaciones del documento de esta nueva edición del documento del valores límite. Este año hemos querido resaltar o volver a indicar, hacer una llamada de atención para informar o recordar que los valores límite que aparecen en este documento no se pueden aplicar a los nanomateriales. Los nanomateriales son materiales que contienen partículas con alguna de sus dimensiones en la escala nano, es decir, de 1 a 100 nanómetros. Se ha visto que estos materiales o estas partículas en escala nano no tienen las mismas propiedades físico-químicas que los mismos materiales o las mismas partículas en tamaño mayor. Es decir, por lo tanto, no podemos decir que conocemos su comportamiento, no sabemos los efectos que pueden tener en el organismo y, por lo tanto, no se pueden aplicar estos valores límite a la hora de hacer la evaluación de riesgos por exposición a nanomateriales. En cuanto a los valores límite ambientales que se han modificado, cabe resaltar el acuerdo al que se llegó en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con respecto al valor límite del cobre.
El cobre tenía un valor límite ambiental en la tabla 2 del documento del año pasado, que entraba en vigor este año, pero el Instituto Europeo del Cobre promovió una serie de estudios toxicológicos para tener una actualización o mayor fiabilidad de los datos de exposición o mayor fiabilidad de los riesgos que supone la exposición al cobre, y tanto la Comisión Europea como la Comisión Nacional han decidido esperar a los resultados de estos estudios. La Comisión Europea para incluirlo dentro de la quinta lista de valores límite indicativos y en la Comisión Nacional para incluirlo dentro de la tabla 1 del documento de valores límite. Fruto de ese acuerdo también se decidió establecer un valor límite intermedio para el cobre, que es el que ha entrado en vigor este año en la tabla 1 y que aparece en la tabla 1 del documento que tienen ustedes. Este valor es de 0,1 miligramos metro cúbico para el cobre y para los compuestos de cobre medido como fracción respirable. Y también se decidió dejar el valor límite propuesto para el cobre en la tabla 2 a la espera de recibir esos resultados para poder adoptarlo como máximo en un plazo hasta el 2021. En la tabla 2 también vemos que se ha incluido una actualización del valor límite para la dietanolamina, un valor límite de 1 miligramo metro cúbico. Puede proteger tanto para los efectos irritantes y los efectos sistémicos que puede producir la exposición a este agente químico. En el caso del yodo, se ha incluido un valor límite de exposición diaria como complemento del valor límite de corta exposición que ya existía y que servía para proteger frente a los efectos irritantes que produce la exposición a yodo. Como ha comentado Javier, además de actualizar el documento y actualizar la base de datos de valores límite, se publican todos los años los documentos justificativos que contienen los estudios toxicológicos que han servido de base para establecer los valores límite que aparecen en el documento. Este año se van a publicar una actualización del documento justificativo correspondiente al bisfenol A para introducir los nuevos estudios que han propiciado un cambio de valor límite, y se van a publicar otros nuevos 6 documentos justificativos, que son los que aparecen en pantalla, y que corresponden a agentes químicos que estaban incluidos en la cuarta lista de valores límite indicativos. También, como ha comentado Javier, en la página web del instituto pueden consultar los agentes químicos que está estudiando el grupo de trabajo de valores límite para actualizar el documento del año que viene. Como todos los años, repito, sin mucho éxito la verdad, durante el tiempo que están estos agentes en estudio nos pueden hacer llegar cualquier información que consideren nos puede ser útil a la hora de tomar una decisión para establecer el valor límite. Nos la pueden hacer llegar a la dirección de correo del grupo de trabajo de valores límite, que también pueden encontrar en el documento. Este año la hemos situado en el apartado de novedades para ver si es más visible y conseguimos que esta vía de comunicación funcione. Bueno, y hasta aquí las principales novedades del documento, de edición del documento del 2019. Ahora les voy a pasar a comentar cuáles han sido o en qué estado se encuentra la transposición de la Directiva de cancerígenos o mutágenos. Como ha comentado también Javier, una de las prioridades de la Comisión Europea es la lucha contra el cáncer laboral. Y ha puesto en marcha una serie de iniciativas para disminuir la exposición laboral a agentes cancerígenos. Una de esas iniciativas es la revisión o la actualización de la Directiva de cancerígenos o mutágenos. Esta modificación de la directiva tiene lugar en distintas tandas u oleadas. Hasta el momento se han presentado 3 modificaciones, estamos a la espera de una cuarta y vamos a ver en qué estado se encuentra cada una de estas modificaciones. Bueno, pues la primera modificación se presentó en mayo del 2016. Esta modificación contenía 11 nuevos valores límite vinculantes para 11 agentes químicos. Entre ellos estaba el polvo de sílice respirable cristalina, los compuestos de cromo 6, la acrilamida, etc. Y también contenía la actualización de 2 valores límite de agentes que ya estaban incluidos en el anexo 3, como son las maderas duras y el cloruro de vinilo monómero. Esta propuesta se pasó a consulta al Consejo y al Parlamento. Ambos tuvieron una serie de enmiendas a la propuesta y alcanzaron un acuerdo que se vio reflejado en
publicación de la Directiva 2017/2398 en diciembre del 2017. Esta directiva establecía un periodo máximo para que los Estados miembros la trasladen a sus normativas nacionales, y ese plazo máximo es el 17 de enero del 2020. Es decir, es la fecha máxima que tenemos para transponer esa directiva a la legislación española, la legislación nacional y española. ¿Cómo está este Real Decreto? Bueno, pues el mes pasado se publicó en la página web del portal de la transparencia del Ministerio de Trabajo el proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 665 de agentes químicos. Este proyecto de Real Decreto se publicó para recibir las observaciones de todos aquellos agentes interesados, y se cerró el plazo de alegaciones o de propuestas la semana pasada, pero si quieren consultar el proyecto de Real Decreto, todavía está disponible en la página web de la transparencia. Una de las principales modificaciones de este Real Decreto, o quizá la más relevante, es la inclusión dentro del ámbito de aplicación de la directiva de los trabajos que suponen la exposición a polvo de sílice respirable cristalina. Hasta este momento, desde el punto de vista legal, no eran considerados como cancerígenos, y a partir de ahora, pues sí. Luego, más adelante, en la siguiente mesa, trataremos con más profundidad este tema. En la segunda modificación de la directiva, que presentó la Comisión en el 2017, se incluían 5 nuevos agentes químicos con valor límite vinculante, entre los que se encontraban el tricloretileno, por ejemplo, el tricloretileno, y cuando pasó al Parlamento y al Consejo, el Parlamento presionó para que se incluyese también los humos de escape diésel. Finalmente, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo y se publicó en enero de este año la segunda modificación de la directiva, que es la Directiva 2019/130. En esta directiva se incluye, dentro del ámbito de aplicación de la directiva, los humos de escape diésel, y también se incluye un valor límite vinculante para estos humos de escape de 0,05 miligramos metro cúbico medidos como carbono elemental, y se propone un periodo de transición para todos los sectores de 2 años, y para la minería subterránea o la construcción de túneles de 5 años. El periodo de transposición de la directiva, el periodo máximo, sería el 21 de febrero del 2021. Y lo más relevante, quizá, de esta segunda modificación de la directiva sería la incorporación dentro del ámbito de aplicación de la directiva, puesto que hasta este momento no estaban clasificados o no estaban considerados legalmente como cancerígenos, de la exposición cutánea a aceites minerales previamente utilizados en motores de combustión interna, y de los trabajos que supongan la exposición a emisiones diésel. En la siguiente mesa, Pablo Menéndez nos ampliará esta información sobre los humos de escape diésel. La tercera modificación de la directiva se publicó en el 2018. Esta contiene 5 nuevos valores límite para 5 elementos, entre los que se encuentra el cadmio y sus compuestos inorgánicos, el berilio y sus compuestos inorgánicos, y el formaldehído. Esta directiva también se pasó al Consejo y al Parlamento, y finalmente, a finales del mes pasado, llegaron a un acuerdo que tiene que ser aprobado tanto por el Pleno del Parlamento como por el Pleno del Consejo, para que sea posteriormente publicado como directiva. Estamos a la espera de una cuarta modificación de la directiva, que todavía no ha sido presentada por la Comisión y que ya se presentará pasadas las elecciones europeas. Lo que sí sabemos es que posiblemente contenga estos valores, estos agentes químicos, un valor vinculante nuevo o actualizado para el benceno, y 2 nuevos valores límite vinculantes para el níquel y sus compuestos y para el acrilonitrilo. Bueno, y por último, decirles que nosotros también estamos de celebración. Se cumplen 20 años desde la primera edición del documento de límites de exposición profesional para agentes químicos en España. En el primer documento solo incluía una tabla con unos 600 agentes químicos con valor límite ambiental. A lo largo de estos años se ha ido aumentando la cifra de estos agentes químicos hasta llegar a más de 800 agentes con valor límite ambiental,
También se ha aumentado el número de tablas, tenemos una tabla para valores límite biológicos y otra tabla para valores límite con entrada en vigor en los próximos años. Y bueno, al igual que las propiedades químicas en la tabla periódica, nosotros también nos repetimos todos los años para presentar este documento. Y quizá la mayor genialidad de Mendeleev fue dejar huecos en su tabla anunciando que faltaban elementos por descubrir. Y entonces, en este sentido, yo les pediría que nos hiciesen un hueco en sus agendas del año que viene para que nos volvamos a reunir en este mismo acto. Muchas gracias. Porque este es uno de los trabajos que son fundamentales, capitales dentro de las actividades que realiza el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, y como bien dice, el año que viene nos volveremos a ver, seguramente que con nuevos y mejores regulaciones. Tendremos que ver qué ha pasado con estos proyectos de la Comisión, que es verdad que están con un cierto paréntesis debido a las elecciones europeas, pero seguro que la siguiente comisión que se forme va a seguir impulsándolo, porque, repito, esto es uno de las prioridades que saben y contemplan todos los países europeos. Y concretamente tenemos, como decía, la suerte de contar con Eberhard Nies, jefe de la Unidad de Toxicología de Químicos Industriales de Alemania, que nos va, esperamos, a informar sobre la forma tan peculiar y tan precisa con que regulan la aplicación de los valores límites en Alemania. Es que, Nies, cuando quieras. Buenos días, buen día, Egunon, buen día, queridos y queridas colegas. Tengo que pedirles con antelación disculpa porque mi castellano ya está un poco oxidado por falta de práctica, pero mi euskera es peor. Las causas ajenas del cáncer son, como todos saben, causas biológicas como virus, hormonas, causas físicas como radiación y causas químicas, las sustancias químicas cancerígenas. Y hay varias estimaciones sobre el efecto del lugar de trabajo a la causación de cáncer, y aquí tengo una estimación bastante antigua de Dolepito de 1981 que dice que la profesión contribuye unos 4% al cáncer en general. Hay otras estimaciones, pero no difieren mucho. Las estimaciones vienen del 4% hasta el 8%. Y a propósito de la tercera columna, sexualidad, no quiero entrar en detalles en un país tan católico como España. Lo que es importante evaluando los cancerígenos son los modos de acción, y principalmente tenemos que discriminar entre dos modos. Tenemos a un lado cancerígenos genotóxicos y al otro lado cancerígenos no genotóxicos. Los cancerígenos genotóxicos alteran directamente la estructura del material genético. Lo hacen las sustancias mismísimas o sus metabolitos. Los cancerígenos no genotóxicos funcionan a través de una modulación del crecimiento o la muerte celular por una cierta citotoxicidad, o actúan como promotores del tumor. También hormonas de crecimiento tienen esta influencia.
Y en un modelo muy simplificado, podemos decir que si hay datos suficientes sobre los cancerígenos no genotóxicos, se puede determinar a qué nivel de exposición no se produce un efecto perjudicial a la salud. En el caso de los cancerígenos genotóxicos, normalmente no es posible de derivar un umbral de efecto dañino. Bueno, la pregunta grande es, ¿tenemos un umbral o tenemos un continuum de riesgos? Aquí tengo dos diagramas. Es una curva de dosis-respuesta con un umbral, debajo de lo cual estamos seguros. Pero tenemos una otra teoría que dice que incluso concentraciones muy bajas pueden causar un efecto perjudicial. En este caso no tenemos umbral, tenemos un continuum de riesgos. ¿Qué son cancerígenos con presuntos umbrales? A la opinión alemana es el formaldehído que actúa a través de una citotoxicidad en la nariz y sobre la base de esta citotoxicidad se desarrolla y se incrementa la genotoxicidad. Entonces, si nosotros impiden la citotoxicidad, también evitamos el desarrollo del cáncer. Es muy parecido en el caso del cuarzo, que causa inflamaciones pulmonares, y cuando evitamos estas inflamaciones, evitamos también el desarrollo del cáncer. Y también emisiones de diésel que tienen un efecto parecido, dice Virginia, son humos de escape de diésel, pero es lo mismo. Quizá la foto parece un poco inesperado. No ha pagado mi hotel el BP esta vez, lamentablemente. Solo es un calambur porque es el acto de entrega del premio Umbral a este chico a la izquierda que al parecer no se siente muy cómodo. Se llama Fernando Aramburu y vive en Alemania, en Hannover, y habla perfectamente alemán porque es casado con una alemana. Bueno, si tenemos cancerígenos genotóxicos donde no podemos derivar un umbral, tenemos dos posibilidades de regularles. Una es de determinar una exposición mínima técnicamente posible en todas las actividades y para todas las sustancias. Una exposición mínima técnicamente posible en el marco del concepto de proporcionalidad, o sea, con gastos razonables de reducción de la emisión. Y cuando tenemos definido esta exposición mínima, resulta un riesgo inevitable para cada actividad y para cada sustancia. No es muy difícil de considerar que es un problema de definir qué son gastos razonables para salvar vidas. Este concepto estaba en vigor hasta el año 2004 en Alemania, y después teníamos un cambio de paradigma y hemos hecho las cosas al revés. Definimos un riesgo tolerable independientemente de la sustancia y independientemente de la actividad en el lugar de trabajo. Y cuando se modela
una curva concentración o dosis respuesta, se puede derivar fácilmente la exposición máxima permitida. Y eso es la base del concepto semáforo de Alemania. Eso no es la bandera boliviana, sino significa los colores del semáforo rojo, ámbar y verde. Y tenemos dos límites en este sistema. La primera es la concentración tolerable y la segunda la concentración aceptable. Y estas concentraciones corresponden con un cierto riesgo. La concentración tolerable con un riesgo de 4 por cada 1000 personas. La concentración aceptable corresponde con un riesgo de 4 por cada 10.000 personas. ¿Qué significa eso? Cuando se calcula que en la población general cada tercera persona adquiere en lo largo de su vida una enfermedad cancerígena, se puede decir que de cada 1000 personas, 333 personas adquieren la enfermedad. Este modelo se refiere a la morbilidad, a la enfermedad, no a la mortalidad. No se refiere a los muertos por cáncer. Bueno, 333 en la población general. Y cuando tenemos un riesgo de 4 por cada 1000 personas, significa que en total, si incluimos la contribución del trabajo, tenemos no 333, pero 337 pacientes de cáncer. Y eso se refiere a la exposición contra la misma concentración a lo largo de una vida laboral. 8 horas al día, 5 días a la semana, 40 semanas al año y 40 años laborales. Lo que es importante es que este modelo semáforo está vinculado estrictamente con medidas que se entienden según el color del semáforo. La región alta no se puede normalmente entrar en esta región. Es prohibido. O sea, el nivel tolerable es el límite absoluto. Y si tienes una exposición en la zona ámbar, tienes que definir medidas cómo vas a bajar las concentraciones durante los próximos años. Y si estás en la zona mínima, en la zona verde, bastan las medidas higiénicas básicas en la actuación con sustancias cancerígenas. Aquí tengo un ejemplo, una curva cualquiera de dosis-efecto. Es una sustancia que es candidata de umbral, por cierto, pero solo para dar un ejemplo. Aquí tengo una curva bastante bien, pero el problema es el siguiente. Tenemos que extrapolar en la zona de un riesgo de 10 elevado a menos 5. Y aquí tengo la misma curva, las mismas dos curvas de antes,
En esta escala, aquí son 2 escalas logarítmicas y el problema es que tenemos que buscar un puente para salvar este abismo. Y eso es bastante difícil porque no sabemos exactamente cómo está la curva en esta región, en esta zona. Y en la mayoría de los casos no hay más remedio que aplicar la regla de 3 o conectar la curva con el punto 0, 0 por una línea recta, o sea, una extrapolación lineal. Por eso hemos escrito una guía para calcular estas relaciones exposición-riesgo, y esta guía está publicada también en inglés y se puede descargar de forma gratuita del internet. Los principios de la guía son los siguientes. Tenemos un procedimiento estandarizado acordado por los interlocutores sociales, por los agentes sociales. Y nos sostenemos la opinión que calculamos riesgos muy exactos, pero calculamos los riesgos siempre para todas las sustancias según el mismo método, y entonces sale una jerarquía de sustancias cancerígenas. Podemos discriminar fácilmente entre sustancias potentes y sustancias menos potentes. Importante también para nosotros es la transparencia en las reglas que ponen en esta guía y su aplicación, y también tenemos que escribir para cada sustancia una justificación amplia con todos los datos. Y en esta justificación es obligatorio la descripción de los incertidumbres que quedan después del cálculo. Y importante también, en mi opinión, es la integración de conocimientos especializados de expertos y expertas, por ejemplo, sobre el modo de acción. No es una calculadora mecánica donde entran las muertas ratas y salen los riesgos. Tenemos que aplicar un poco de cerebro también, y también es obligatorio una adaptación periódica al progreso científico. Aquí tenemos la lista. Hasta hoy hemos establecido unos 21, creo, niveles tolerados y aceptados, solo para dar una impresión, pero quiero entrar un poco en detalle. Hay unas sustancias un poco raras. Por ejemplo, si se ve el tricloroetileno en la penúltima fila, el nivel tolerado es igual al nivel aceptado. Y por eso necesito unas explicaciones para ustedes. Lo que pasa es que también tenemos que tomar en cuenta para las sustancias cancerígenas sus efectos no cancerosos. Por ejemplo, aquí tenemos el acrilamida, que causa neurotoxicidad a concentraciones bastante bajas, más bajas que el nivel tolerado, por ejemplo, o el tricloroetileno causa nefrotoxicidad a un nivel de 6 ppm. Por eso, tenemos que bajar en estos casos el nivel tolerado al nivel donde se muestran los efectos críticos no cancerosos, y eso es el nivel del tolerado definitivo al final.
Bueno, no quiero ocultar que nosotros también tenemos problemas con este concepto que queremos solucionar con los interlocutores sociales, como pone en la escalera fuera, paso a paso por la salud. Uno de los problemas es la concentración de fondo. Varias sustancias en el lugar de trabajo son sustancias ubicuas que están distribuidas en todo el medio ambiente, y por eso ya tenemos una solución, tenemos unas recetas cómo se maneja las concentraciones de fondo. Otro problema es la formación endógena de varias sustancias cancerígenas, como por ejemplo el óxido de etileno. Pero a mí no me parece muy problema. Es el riesgo natural, el riesgo de fondo, y tenemos que añadir los riesgos laborales a este riesgo de fondo. Y también muy problemático hasta hoy es la detectabilidad y cuantificación analítica de las sustancias cancerígenas en los niveles muy bajos de la concentración aceptada. Pero estamos en ello y nuestros expertos están modificando los métodos analíticos para alcanzar en estas regiones muy bajas. Para leer, hace unos años Virginia y yo, entre nosotros, hemos publicado un artículo en castellano en la revista Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué estoy yo en favor de este concepto? No por ser alemán. Yo sé muy bien que a lo largo de la historia hicimos cosas que no eran muy ejemplares. Pero en este caso es mi opinión personal que es un concepto bastante justo. Porque el objetivo de este concepto es de garantizar el mismo bajo nivel de riesgo para todos y todas los y las trabajadoras expuestas, independiente de la relevancia económica del agente químico cancerígeno, del número de las personas expuestas en el lugar de trabajo y del tipo de tumor potencialmente provocado por la sustancia. Y eso es en contra de modelos utilitaristas que hacen cálculos coste-beneficio, y eso no me gusta. No hemos logrado esta meta, pero estamos en ello. Muchas gracias por su atención y gracias por aguantar mi galimatías. Muchas gracias, Eberhard. Inexplicablemente vamos por delante de lo horario previsto, con lo cual tenemos la fortuna de poder emplear estos 10 minutos que restan hasta la hora en que estaba prevista la constitución de la siguiente mesa, por si ustedes tuvieran alguna pregunta concreta que pudieran formularle tanto a Virginia como a Eberhard, que seguro que ha suscitado numerosos interrogantes y muchos deseos de profundizar en esa filosofía práctica de gestionar los valores límites frente a agentes cancerígenos. Así que si alguien tiene alguna pregunta que hacer en este momento, sí. Aunque no está... Sí.
en Alemania. Al derecho alemán, los valores y límites vinculantes de las diferentes directivas de cancerígenos. Sí, es una pregunta importante. Es que nuestro ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha escrito recientemente una carta a la Comisión Europea. Si cumplimos con los valores vinculantes cuando son en la zona ámbar o verde del concepto semáforo. Si los valores vinculantes son en la zona roja del concepto semáforo. Si son en la zona ámbar o verde, bajamos el nivel tolerado a esta concentración. Es nuestro plan y pensamos que cumplimos así con la directriz de la Unión Europea. Bueno, a lo largo de lo que queda de Jorge. ¿Sí? ¿Hay más? Buenos días, es una pregunta para el doctor Alemán también. Quería saber si en Alemania está tratando el tema de los medicamentos peligrosos que se están tratando aquí en España. Sí, bueno, en el marco de la Unión Europea son otras reglas que no caben en las sustancias peligrosas en el lugar de trabajo, pero también se manejan en el lugar de trabajo en farmacias, por ejemplo, es verdad. No tenemos valores, límites en Alemania, sino medidas y recetas cómo manejarlas seguramente. Si no hay más preguntas, de momento vamos a constituir entonces la siguiente mesa y pido a Encarnación Sousa que ocupe este lugar con sus colegas. Muchas gracias.